personalmente y ahora los saludo desde aquí. En esta noche, nuestro hermano Marcelo Mariani tenía que continuar, pero lamentablemente a veces la gente grande como nosotros, la memoria nos hace una mala jugada y cuando lo llamé, en ese momento se acordó que tenía que estar acá. Entonces, como el hermano vive lejos, me decía que él con todo gusto iría, pero llegaría dentro de una hora. Entonces le dije, lo relevé de esa responsabilidad y yo he estado preparando un mensaje que van a ser para los campamentos. Entonces yo les pido disculpas, tal vez en esta noche sea un poco apresurado, no esté todo lo bien preparado, pero la palabra del Señor habla por sí misma. Yo los voy a invitar al Evangelio de San Mateo, en el capítulo 19 de nuestras Biblias. Evangelio de San Mateo, capítulo 19, versículo 13. Me gustaría que otros vayan buscando otro pasaje de la Biblia. Es un pasaje paralelo, el de Lucas 18, comenzando la lectura en el 15 y terminando en el 17. Pero ahora leemos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 19, versículo 13. Dice así la palabra del Señor. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiesen las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos les reprendieron. Pero Jesús dijo, dejad a los niños, venid a mí. No se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Y alguno que pueda leer el otro pasaje paralelo, el de Lucas capítulo 18, versículo 15, en voz alta. Muy bien, muy parecidos los pasajes, ¿no es cierto? Básicamente el nudo es el mismo, pero tiene algunos detalles diferentes. ¿Ustedes perciben cuáles son los detalles diferentes? Hay una diferencia, pero tal vez en la actitud del Señor hay una diferencia más profunda. Dice el pasaje de Mateo capítulo 19, versículo 13. Entonces le fueron presentados unos niños que le pusiesen las manos sobre ellos y orasen, y los discípulos le reprendieron. ¿Y cuál fue la actitud del Señor en el pasaje de de Lucas? ¿Cómo actuó el Señor? Que los deje, pero ¿cómo lo tomó el Señor? ¿Qué dice? Sí, hermana. Los reprendió. En el pasaje de Mateo simplemente dice que lo trajeron y el Señor les dio esa bendición. Pero el Señor tiene un especial cariño y una especial atención a los niños. Es muy importante esto, porque después vamos a ver que el Señor nos pide que seamos como niños. Yo no digo que empecemos a hacer hacia atrás y nos pongamos como pañales, ¿no? Y lleguemos a ser como niños en brazos de nuestras madres cuando éramos niños pequeñitos. Pero el Señor nos dice que tenemos que ser como niños. Y al Señor dice así, dejad a los niños, venid a mí, no se lo impidáis. Y esto, ¿alguna vez vieron que esto suceda? Alguna vez puede ser, ¿no? Alguna vez puede ser. Yo les cuento una anécdota personal. Siempre hemos ido a buscar chicos a la vuelta de acá. Hoy le llamamos que es el barrio, pero en aquella época era la villita, ¿no es cierto? Me cabecean los que son de esa época. Y había una persona que nosotros siempre la traíamos, pero ella tenía una madrastra, no era su mamá. Y la mandaba a trabajar a su hijastra. Y cuando nosotros la íbamos a buscar, ella siempre salía a recibirnos a nosotros, ¿no es cierto? A los que íbamos a buscar chicos. Y ella nos decía, no puede ir porque está trabajando.
nosotros le preguntábamos, ¿día domingo trabajando? No, pero tiene que ir a trabajar, tiene que hacer algo para ayudar a la familia. Pero si usted nos diera unas zapatillas, si usted nos diera ropa, si usted nos daría un poco de mercadería, entonces ella podría ir porque ya no necesitaríamos su ayuda. Yo siempre lo sentí como que era una simple extorsión. Pero aún así valía la pena. Aún así valía la pena. Tan así como que hoy es miembro de esta iglesia, al paso de los años. Pero sí hay gente que impide que los niños se acerquen a los pies del Señor, porque son explotados, porque son utilizados, porque no piensan en su futuro, son como un aditamento dentro de su familia. Por eso este pasaje es tan importante y tiene mucha relevancia, mucha relevancia. ¿Por qué digo que tiene mucha relevancia? Porque es el futuro. Una iglesia que no tiene las puertas abiertas a los niños está simplemente sentenciada a morir. Así de simple. Lo creo con total convicción. Y lo puedo discutir a cualquier hermano. Y uno dirá, pero ¿quién te lo va a discutir? Es una cosa sabida. Saben que estos últimos tiempos, y más con la pandemia, muchas iglesias tomaron la decisión de ya no hacer la escuela dominical. La famosa escuela dominical que muchos hemos sido fruto de ella. ¿Por qué? No, porque puede haber juicios. Porque es un gran compromiso traer un niño que los padres todavía no conocen al Señor. Y entonces en muchos lados se hace la escuela dominical simplemente con niños que son hijos de ya creyentes, que se supone que esos, si el chico se dobla la pierna o se cae, no va a haber problema porque el papá es creyente. Pero fíjense cómo se va reduciendo ese mundo, ¿no? Los hijos de los creyentes. Enseñamos solamente a ellos. Y el mundo, y los chicos que juegan, y que a veces los padres los dejan jugar, y a veces nos asombramos con Paula cuando pasamos a altas horas de la noche, 2, 3 de la mañana, los chicos jugando a la pelota, y uno dice, ¿dónde estarán estos padres? ¿Dónde estarán estos padres que los dejan jugar a esa hora? En vez de estar en casa, pero niños chiquititos, de 4, 6 años, 7 años. Pero si uno les dice, ¿los podemos llevar a la iglesia para que aprendan algo de la palabra de Dios? No, eso no. Es un mundo que ha endurecido su corazón y ha endurecido a tal punto que no deja que los niños vengan a Cristo. Este pasaje es muy importante y el Señor se ofuscó, se enojó. Nosotros deberíamos hacer fuerza, permitir que los niños lleguen a la iglesia. Ustedes me dirán, ¿es un riesgo? Deberíamos tomar un seguro por las dudas, para que el salón no esté en juego. Pero aún así, debería ser que nosotros nos esforcemos en alcanzar y no decir simplemente, vamos a hacer 2 o 3 reuniones al aire libre, y con eso nuestra conciencia queda tranquila de que sí, trabajamos con los niños, pero los vemos 2 o 3 veces al año en una plaza. Le enseñamos unos juegos y una lección práctica en la vereda, los despedimos. ¿Podrá ser así que nuestro corazón se cierre? El Señor se enojó con sus discípulos, se ofendió con esa actitud. Debería nosotros tener otra, la que tuvo el Señor. Pero ¿por qué también serán importantes los niños? Yo los invito a hacer una vuelta de hoja en el capítulo 18. Mateo capítulo 18, en su primer versículo, dice así: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Y le digo, de cierto os digo, que si no volviereis y os hacieseis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese será el mayor en el reino de los cielos.
Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Importante lección que los niños nos pueden dar. Son importantes para el futuro de la iglesia, pero también son un ejemplo. ¿Qué virtudes tiene el niño? Uno se pone a pensar, ¿qué virtudes tiene el niño para que diga, de ciertos digo, que si no nos volvieseis y hicieses como niño, no entrarás en el reino de los cielos? A mí me encanta trabajar con los niños, y si son chiquitos, más. Son como un soplo de aire puro. Son algo que me inspiran. ¿Por qué? Porque tienen virtudes que los grandes han perdido. Lo primero que dice el pasaje, que es la humildad. Qué difícil es ser humilde. Qué fácil es ser humilde a un niño. Otra virtud que tiene el niño, cree. A veces nosotros nos dicen, tengo un regalo para vos. ¿Con qué se vendrá? Lo primero que dice nuestra mente, ¿con qué se vendrá? ¿Qué interés tendrá? Si viene a darme un regalo, algo debe tener detrás. Pero el niño dice, gracias. Y antes de decir gracias, extiende la mano porque cree. Quiere decir que la humildad es la virtud del niño. La credulidad es otra virtud del niño. Y hay otra cosa que también juega, es la fe. La fe de un niño. A veces nos hacen hacer unos trabajos, ¿no es cierto?, de confianza. Nos dicen, párese de espalda y tírese hacia atrás. Y hay una persona atrás, acá hay un psicólogo que tal vez se sonríe y me dice, sí, esto yo creo que lo vi, que es, nosotros lo vamos a agarrar. Tenga confianza, tírese para atrás, que la persona que está atrás suyo lo va a recibir. No se va a caer de espalda y se va a golpear. Pero a la persona grande, ¿qué hace? Estará atrás, me recibirá, me golpearé. No lo puede evitar, Mira a su espalda y ve y trata de estar seguro de que la persona lo va a recibir. Pero al niño uno lo pone en un pedestal, le digo, saltá, y el niño salta. ¿Por qué? Sin dudar, sin mirar, porque tiene fe que alguien lo va a recibir. No duda del amor. Mi papá no me va a dejar caer. Mi mamá no me va a dejar caer. La persona que está delante mío me ama y me va a recibir. Qué importante es eso. La humildad, la credulidad, la fe incondicional, la de un niño. Y el Señor dice, de cierto os digo. Es una afirmación esta. Es cierto esto, es cierto. No te miento. Si no eres como un niño, no entrarás en el reino de los cielos. Ahora la pregunta es, ¿cuánto nosotros conservamos de esto? ¿Cuánto? A veces nos vamos haciendo grandes y nos vamos volviendo suspicaces. Nos vamos volviendo incrédulos y también muy desconfiados. Hemos perdido mucho. Para mí, más perdimos que ganamos. Por eso digo que los niños son como un soplo, un renuevo, algo que nos ayuda a no perder la perspectiva del Señor. Dejad a los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Esos pensamientos puros, incondicionales, sin dobleces, sin dobles intenciones, el niño las tiene. Nosotros que ya hemos alcanzado una cierta edad, deberíamos ver en ellos y aprender de ellos, y no dejarlos, Hay un pasaje que por amor al tiempo solamente lo voy a parafrasear y alguno se va a acordar. En el Antiguo Testamento hay un momento en que Samaria fue sitiada, ¿sí?, por los asirios, y eran los tiempos de Eliseo.
Y la ciudad estaba sitiada, y estuvo mucho tiempo sitiada, largo tiempo, a tal punto que ya no había comida dentro de la ciudad. Y en un momento 2 madres hacen un pacto macabro. ¿Se acuerdan? El sitio de Samaria. Es el título que nosotros encontramos en la Biblia en la versión 60. Ya casi es en el final del ministerio de Eliseo. Y estas mujeres hacen un trato terrible. Dicen, primero, comamos a tu hijo. Comamos a tu hijo. Y después que nos saciemos y pasen un tiempo, nos comemos al tuyo. Terrible, ¿no? No se puede creer lo que pasaba en la antigüedad. Para mí, ¿no? Y justo pasaba el rey y ya se habían comido uno de los niños. Y la otra mujer estaba protestando y el rey escucha, se acerca y les pregunta, ¿qué están discutiendo? Esta mujer ha faltado a su palabra. Habíamos quedado en que nosotras nos comeríamos a mi hijo y después haríamos lo mismo con el de ella, pero ella lo ha escondido. Miren qué protesta, ¿no? Al rey. Interesante protesta. Como defendiendo y como que si fuese algo natural. A veces sucede, ¿no? Naturalizar lo que no puede ser natural. ¿Cómo puede ser que una madre se coma a su propio hijo? Aun cuando sea de vida o muerte esta situación. Pero el rey lo que hace es escandalizarse. Se rasga sus vestiduras y en esa situación se ve que estaba lleno de silicio. Silicio es como un polvo cuando uno toma un poco de ceniza de algún lugar donde se hizo fuego. Y él en su tristeza tenía silicio porque estaba viendo que la ciudad perecía por este sitio de los asirios. Y uno empieza a pensar y dice, bueno, ¿cómo puede ser esto así? ¿Solamente puede suceder en la antigüedad esto? Yo me pregunto a veces, ¿puede ser? Hoy es una realidad también. Yo cuando veo a los chicos que van por los trenes buscando plata y los padres están en las estaciones o en el fondo del tren esperando que el chico recaude dinero y antes de cualquier cosa se lo saca y le dice seguí. Y a veces el niño tiene hambre y yo lo que hago en general es voy y veo un vendedor ambulante y le compro y le digo, ¿me das plata? No, no te doy plata. Te doy un alfajor o lo que en ese momento el vendedor ambulante esté vendiendo. Y le digo, tomá, pero no te lo lleves. Quiero que me lo comas delante mío, ahora. El chico contento. Tal vez sea la primera cosa que comen todo el día. Pero lo van sacando todo y uno dice, es una forma de comerlo en vida, abusar de él en vida, dejarlo sin el alimento diario y cuando puede tomar una golosina, feliz el niño. Yo creo que tiene hasta más actitud de piedad el de la antigüedad que el presente, porque lo van comiendo de a poquito cada día. Y uno lo ve que está delgado y sucio. Es como que es una agonía larga. Qué triste. Pero nosotros somos cristianos. Y deberíamos entender esto que el Señor dijo. Dejad a los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Nosotros los buscamos, intentamos, aunque sea rescatar uno. A veces nos olvidamos cuáles son nuestras encomendaciones. Encomendaciones son misiones. Las misiones que el Señor nos encargó. En particular yo defiendo mucho esto con respecto a los niños.
Y da la casualidad que tengo un hermano que me puede dar fe, porque él era uno de los hermanos que me iba a buscar. Horacio, cuando era niño, me venía a buscar. No sé si todos los días, mi memoria no me da, pero la iglesia tenía un micro y yo iba. Cada vez que venía el micro iba. Desde ya, para fastidiar a los hermanos, para hacerle pillerías, para comer si había algo de comer. No porque me faltara, pero era divertido. Pero yo siempre me he preguntado, siempre, ¿qué hubiese pasado si ese micro no hubiese ido? La iglesia estaba lejos, como para un niño ir solo. Y mis padres eran uno inconverso y el otro creyente. Mi padre lo tenían que atender, porque si no, nadie iba a la iglesia. El micro a mí me hizo un bien. En realidad, los hermanos que vinieron a buscarme me hicieron un bien, un gran bien. Por eso, uno a veces se pregunta, ¿nos cerraremos? Le diremos, al Señor trata de buscar a los niños porque los ama. Y nosotros diremos, no lo molestes. La iglesia es para más, es para otra cosa. Están sucios. Yo me acuerdo en otros tiempos que los chicos venían en pleno invierno en ojotas. En ojotas. Y pantalones cortos. Y nosotros teníamos tapado, saco, pantalón, botas, muy equipados para el invierno. Y ellos venían en una simple remera con pantalones cortos y en ojota en pleno invierno. En cierta manera, cuando nuestro corazón se cierra ante la necesidad del niño, le estamos diciendo no vengas, porque estás sucio, porque no estás bien, o porque venís a comer. Qué problema, ¿no? Si el niño come, si toma 2 tazas de té con leche o come 4 galletitas o 6. Yo creo que siempre he dicho esto, vale la pena invertir, porque habría que poner en la balanza, como el Señor, ¿qué es más importante? 2 tazas de té y 8 galletitas y el alma de un niño. Yo creo que hay mucho que tira para este lado. El valor que tiene un alma. Pero ustedes miran, sí, pero acá venían 100 niños y de esos 100, poquitos. No sé si tan poquitos, pero hay una realidad. Y antes de que se me haga muy extenso, hay un proverbio 22:6 que todos lo conocemos. Proverbios 22:6. ¿Alguien lo puede leer? ¿Lo puede leer otro? Porque es cortito. Fuerte. Es una aseveración esa. Es una aseveración, es una afirmación. Lo que nosotros invertimos en tiempo con los chicos es algo que va a rendir fruto y tal vez nuestros ojos no lo vean. Los más grandes tal vez no veremos cuando sean adultos. Pero estoy algo convencido, porque es promesa de Dios, que lo que hemos sembrado en sus corazones va a tener fruto. No es que estamos sembrando al aire. Estamos sembrando en corazones. Y uno dice, ¿habrá dado fruto? Yo creo que sí. Mis ojos se recrean en el barrio y uno empieza a decir, acá hay un pasillo de costado en esa cuadra. Vive un chico que se llama Miguel. Ese es fruto de la escuela dominical. Se casó con una chica pentecostal. Casa de por medio, o terreno de por medio, el chico se llama, si mal no recuerdo, Jonathan. Está en Entre Ríos, es policía. Ese también creyó en Cristo, pero ahora es policía allá, en Entre Ríos. El amigo de Miguel, que no me acuerdo el nombre, que vivía al frente. Y así, uno por uno, dice, el testimonio quedó. El testimonio dio fruto.
Y en la villa también. Pero ¿saben una cosa? Yo todavía no terminé esta serie de pensamientos que voy a compartir con los hermanos en el CIS, en el campamento de niños, porque es para los colaboradores. Pero los niños sufren violencia. Y ellos, si el Señor no llega a sus vidas, van a ser adultos con grandes cargas en su corazón. Nosotros, que hemos conocido a Cristo como Salvador, tenemos un compromiso, porque esas heridas solamente las puede curar el Señor. Si hoy estuviese acá mi señora, me haría ayuda de memoria, pero en la villa había un chico. Yo le llamaba a toda la familia, le llamaba Ojitos Verdes. Los Ojitos Verdes. Era una familia que todos tenían ojitos verdes. Y había uno que era el más chiquitito de todos. Ese, el más chiquitito de todos, era rebelde, muy rebelde. Y siempre uno iba a buscar a ese grupo de chicos. Y en algún momento crecieron, ¿cierto? Y porque venían con gorra, no podés entrar acá. No podés entrar acá, porque es una irreverencia. Pero tenía 12 años, 11 años. Y un día lo echaron. A él y a 2 o 3 chicos más. Esos chicos se resintieron. Ese día le tiraron piedra a todos los autos que estaban afuera. Y no volvieron. Pero esa es la parte que uno dice, bueno, la iglesia es un lugar que hay que guardar formas. Coincido, es casa de Dios. Pero el otro extremo es el fin de esa historia. Ese chico se puso a robar con otros en San Miguel. Y lamentablemente le robó a una persona que tenía mucha autoridad, mucho poder. Y vinieron a buscarlo. Pero él era el menor de los que había robado. Y los otros escaparon, los otros 2, y lo agarraron a él, que era más chiquito. Habrá tenido 16 años, una cosa así. Y Adriana me es fe en eso que estoy contando. Para saber dónde estaba lo que había robado, lo torturaron y lo mataron delante de los padres. La pregunta es esta: ¿qué hubiese sucedido si le hubiésemos dejado la gorra? Porque él todavía no había creído en Cristo. Y eso es una de las cosas que a veces no nos entra en la cabeza. Pedirle a los que no son cristianos actitudes cristianas. Le pedimos que respeten la palabra de Dios, pero todavía no lo conocen a Cristo. Pero las formas fueron cumplidas. El chico no volvió más. Y los demás que se quedaron no usaron gorra. Quedó claro en eso. Pero no todos supieron cómo terminó la vida de ese niño. Porque a los 16 años para mí seguía siendo un niño. Podríamos hablar más. Porque el último día del campamento me gustaría hablar de las heridas de los niños. Heridas profundas que son causadas por los padres, que son causadas por el desamparo, por el hecho de que no hay nadie que los proteja de las malas compañías. Y finalmente, nosotros que tenemos la cura, la salvación, a veces no tenemos la disposición. Y le decimos, no. Acá no. Pero la realidad es que el Señor se enojó, se ofuscó cuando los discípulos tomaron esa actitud de apartar a los niños y le dijo, tranquilos, de los tales es el reino de los cielos. Hay que redoblar paciencia. Yo sé que son difíciles los niños, dificilísimos algunos, porque vienen de hogares destruidos. Pero también le digo una experiencia personal. Los más difíciles, cuando el Señor toca sus corazones, para mí
los mejores cristianos, porque el que más debe es más agradecido. Es mi opinión personal, tal vez otros no lo compartan, pero cuando el niño es rescatado de toda esa historia, hay una gratitud al Señor muy fuerte que lo hace ser un cristiano muy fiel. Les ruego que me disculpen, entiendo de que no fue muy bien preparado el mensaje, pero conceptualmente creo que es lo que el Señor nos pide. Que el Señor los bendiga.